Presidente, nosotros rechazamos esta ley. Y utilizo esta palabra porque no estamos de acuerdo con el concepto y el fondo de la ley. Por eso, cuando algunos pedían que se presente alguna propuesta o alguna alternativa, obviamente parece que no conocen que cuando uno rechaza, no presenta propuesta, no está de acuerdo con esta decisión y con esta medida que se está tomando. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque claramente esto implica, en primer lugar, un desconocimiento de lo establecido y lo acordado por el pueblo, por la soberanía popular, en el referéndum del gas del año 2004, en el cual se decidió que claramente, y eso se refleja en la ley 3058, la ley de hidrocarburos del año 2005, que recoge los resultados de esta decisión y este referéndum de la voluntad popular, que los recursos de los beneficiarios deban ser destinados a salud, educación, camino y empleo. Esto claramente está establecido en el artículo 57 de la ley de hidrocarburos. Al mismo tiempo, esta ley, que en su capítulo 2 establece, el artículo 2 dice: este capítulo tiene por objeto la ejecución y cumplimiento de los resultados del referéndum del 18 de julio de 2004 que expresan la decisión del pueblo boliviano. O sea, no es una ley cualquiera, es una ley que recoge el mandato popular. También en esta ley se establece en su artículo 8, régimen económico, se dispone que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la ley del referéndum nacional del 18 de julio de 2004. Claramente ya no va a haber ese mínimo, el 50% de recursos para el pueblo boliviano, porque en el fondo del IDH, de ese 32, 12 se va a ir para pagar estos incentivos. Aquí hay una gravísima contradicción con todo lo que los movimientos sociales, que muchos senadores aquí del MAS pertenecen y supongo que afirman representar, lucharon durante todo el periodo de 2002 al 2005, por lo menos, en los cuales se reclamaba este mínimo. Y aquí también le quiero explicar a los colegas senadores que claramente lo único que tiene seguro el pueblo boliviano, el Estado boliviano hoy como percepción de ingresos es ese 50%, el 18% realidad más el 32% IDH. Se dice que llegamos al 82%, eso no es verdad. En el decreto de hidrocarburos se establecía que por un plazo de 6 meses se iba a llegar con una alícuota adicional. Después, cuando se aprobaron los contratos petroleros, se estableció que del otro 50% se pagarían los costos recuperables, que hace 3 años YPFB no publica, no difunde, no informa cuánto ascienden, y lo que queda es una participación adicional de yacimiento que tampoco tenemos claramente establecido a cuánto corresponde. Por otro lado, a mí me extraña mucho que, siendo el movimiento al socialismo, incluso el actual presidente, cuando era diputado, Evo Morales, quienes más reclamaron porque estos contratos, todo contrato con las empresas petroleras, vayan a aprobación legislativa, antes al Congreso Nacional, hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este proyecto de ley no se establece en ninguna parte explícitamente esta obligación. Y ahí claramente habrá que preguntar, entonces, ¿cuál es el objeto de esta ley? Yo quiero leerles el artículo 362 de la Constitución, que dice: se autoriza a YPFB a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicio con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, su nombre y su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por su servicio. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdida para YPFB o para el Estado. Yo les pido que hagan un cálculo. Este proyecto de ley establece que se va a pagar como mínimo $30 en áreas tradicionales
de incentivo máximo 50, y en áreas no tradicionales 35 y un máximo 55. Ayer el petróleo estaba a 37. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar para el país con este esquema? Hoy se le paga en precio de mercado interno $27 a una empresa, se le va a dar, digamos, lo más bajo, $30 de incentivo, ya estamos en 57. Con los gastos recuperables, obviamente, vamos a tener un monto mayor. Esa diferencia la van a pagar con este fondo que se está creando en ese proyecto de ley. Claramente se está confiscando recursos para pagar una subvención llamada incentivo por la explotación de hidrocarburos. Obviamente ya no tendrán cara para hablar de que el Estado llega por lo menos al 50%. No va a llegar ni al 50% y va a estar muy por debajo. Otro tema muy complejo de esta ley es que establece que, y lo vamos a ver en la aprobación en detalle, que el Ministerio de Hidrocarburos, mediante resolución ministerial, podrá establecer modalidades de contrato. Yo aquí nuevamente cuestiono, les leía el primer parágrafo de la Constitución. El segundo parágrafo de ese artículo 362 dice: los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización, serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna. No nos olvidemos que este fue uno de los principales puntos que su propio partido, el Movimiento Socialismo, y el actual presidente Evo Morales reclamó durante muchos años, e incluso por el cual están enjuiciados varios expresidentes. Entonces, ¿cómo es posible que ahora planteen que vaya a ser el Ministerio de Hidrocarburos el que plantee nuevas modalidades de contratación? Si yo les leía en el artículo 362, parágrafo 1, la Constitución es muy limitativa. Solo permite, dice, suscribir contratos bajo régimen de prestación de servicios. No establece otros contratos. En la ley de hidrocarburos hay también un capítulo referido a este tipo de contratos. Por lo tanto, creo que aquí claramente se está planteando algo que es una especie de delegación legislativa al Ministerio de Hidrocarburos, que no puede bajo ningún concepto tener estos poderes espaciales de él definir los tipos de contratos que se van a suscribir. Además, aquí tengo la ley de hidrocarburos, que en el título 5 de los contratos petroleros, capítulo 1, establece claramente los tipos de contratos. Habla de contratos de producción compartida, operación y asociación. Pero como les refería, el artículo 362 de la Constitución ya nos dice cuáles son los que se pueden suscribir, y no veo por dónde el Ministerio de Hidrocarburos podría crear alguna modalidad distinta de contratación que vaya más allá de lo que establece la Constitución actualmente vigente. Claramente esto establece una confiscación de recursos a gobernaciones y municipios. Una confiscación porque estos son recursos que hoy reciben las gobernaciones y municipios, que están establecidos incluso en la Constitución como ingresos departamentales. Estamos aprobando por una ley nacional sin consultar a los órganos legislativos que debieran, de cada municipio, de cada departamento, que debieran dar una autorización legislativa de su propio nivel de gobierno para poder viabilizar esta transferencia de recursos. Y aquí yo hago notar que si alguna vez hablamos de pacto fiscal, claramente esto es todo lo contrario a un pacto fiscal. Ya hemos visto cómo anteriormente el gobierno transfirió competencias y recursos, como hizo cuando transfirió los hospitales de segundo nivel a los municipios, los de tercer nivel a las gobernaciones, les pasó la responsabilidad, se queda con los recursos, contrario a lo que dice el artículo 305 de la Constitución, que establece que toda transferencia de competencia debe ir acompañada con la fuente de financiamiento que asegure su prestación oportuna y con cobertura suficiente para atender la necesidad de la gente. Y ahora está haciendo otra cosa igual o más grave aún, que es pasar
el costo de sus competencias, de las competencias del nivel central del Estado, a las gobernaciones y municipios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos la definición de competencia que hay en la Constitución, en el artículo 297, privativa define aquella cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del Estado. Bueno, en el artículo siguiente de la Constitución, en el artículo 298, en el punto inciso 18, justamente, hidrocarburos es una competencia privativa. Por lo tanto, no puede el Estado pretender una competencia privativa del nivel central se la financie con recursos de gobernaciones y municipios. Recursos que no están sobrando, recursos que están faltando. No nos olvidemos que este año se estima que por lo menos los recursos de las gobernaciones y municipios van a disminuir en 40% por la baja de los precios de los hidrocarburos. Pero también, yo no sé si saben los colegas senadores, que con esta ley lo que como máximo se llegaría a recaudar con los precios actuales es alrededor de 200 millones de dólares. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad de la economía boliviana y cuál es la verdad de la economía y las finanzas públicas? Porque si un Estado que está presentando un presupuesto con alrededor de 30.000 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 88% maneja el nivel del central del Estado, ¿por qué tiene que ir el Estado en su nivel central a restar, a confiscar los recursos de gobernación y municipio, una transferencia forzosa que está disponiendo esta ley, cuando él recibe recursos para esto, recibe mucho más recursos, administra más de 20.000 millones de dólares, cuando YPFB recibe recursos, tiene participación en las regalías, tiene participación en el IDH, tiene el nivel central del Estado, distintas fuentes de ingresos. Entonces, ¿por qué hay que ir a retirar con las condiciones actuales estos 200 millones de dólares? Significa que el Estado central ya no tiene ni eso para financiar las reservas. Claramente, la exploración y la búsqueda de más reservas es una competencia privativa, es decir, es el nivel más cerrado que se ha reservado a nivel central del Estado en cuanto a la responsabilidad sobre un campo. Y aquí hay que dejar algo claro. No significa que nosotros no estemos de acuerdo en que se explore para tener más reserva. Hacemos notar, sí, que hay un fracaso en esto en los 10 años de este gobierno. Porque ha habido 10 años en los cuales el nivel central del Estado ha administrado miles de millones de dólares. Ya se va a llegar, el gobierno normal está por llegar a los 200.000 millones de dólares de administración en estos 10 años. ¿Y cómo es posible que no hayan financiado, priorizado la exploración para encontrar más reservas? Seguimos con los mismos campos que ya estaban descubiertos antes que llegue este gobierno. Por lo tanto, no se puede justificar bajo ninguna forma que el gobierno central, que tiene recursos para destinar los hidrocarburos, que es su competencia de hidrocarburos, vaya a restar los recursos que hoy se utilizan para que las escuelas funcionen, para que los hospitales funcionen, para que se atiendan a las ciudadanas, a los ciudadanos de este país en sus necesidades más elementales. Creo que claramente aquí se ve el doble discurso que está habiendo con relación a este proyecto de ley. Otra cosa que quiero desmentir también es que se ha dicho que van a recibir las gobernaciones y municipios 4, 5, 9 veces más. Parece que esto es un juego de tómbola más o menos, ¿no? A ver, o suerte sin blanca. Claramente aquí en el proyecto de ley se establece que la distribución, primero se resta el 12% del total del IDH y de lo que queda se va a seguir distribuyendo con la misma modalidad actual. No es que van a ganar más, van a seguir recibiendo el mismo IDH actualmente, sin contar que todos sabemos que ya el gobierno nacional resta del IDH para pagar la renta de dignidad, resta del IDH porque es obligatorio aportar a seguridad ciudadana. Hoy 60% de los recursos del IDH son administrados por el nivel central del Estado, 60%. Con esta ley se va a llegar al 67%, solo 33%
van a quedar bajo administración de los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, vemos cómo el nivel central sigue haciendo lo que es todo lo contrario a la administración de recursos en un régimen descentralizado. Es decir, lo repito nuevamente, traspasa competencias sin recursos y confisca recursos para financiar sus competencias. Es una regla perversa que obviamente va a hacer sufrir a la gente. Claro, aquí hay otro punto también que yo no sé cómo las universidades se dejan engañar en el acuerdo que han suscrito, donde les han dicho que le van a incluir en el artículo 12, creo, que al final del periodo de este incentivo, si sobrara algo, se les devolvería, y bajo eso han firmado. Bueno, ¿qué pasa? Este periodo de incentivo, según el proyecto de ley, va a durar entre 25 y 30 años. Yo creo que entre 20 y 25 años. Eso es más o menos la vida útil de un pozo, o sea, prácticamente va a durar lo que dura en producción un pozo, especialmente en los niveles actuales, donde incluso hay muchos que tienen la preocupación que en el país se está dando una sobreexplotación de los pozos en el afán del Estado de recaudar lo más rápido posible. Significa que durante los próximos 20, 25 o incluso 30 años, porque la exploración, si es de verdad seria, por lo menos va a durar 5 años a partir de ahora, no va a haber estos recursos disponibles para salud, para educación. Otra cosa es que no se le está diciendo a la población que en el fondo la advertencia del gobierno es que no es que van a recibir más, es que si no hay esta exploración no va a haber más gas y por lo tanto no va a haber más ingresos. Ese es el fondo del problema, que con las reservas actuales de 9 TCF, por lo menos las reservas certificadas, hoy tendríamos para 9 o 10 años más por delante de reserva de gas. Claro, después de eso vendría el desastre total. El problema está en que con los ingresos actuales lo que no podemos hacer es decirle a las gobernaciones y municipios: ustedes dejen de cumplir las funciones que les asigna la Constitución para que ellos cumplan las mías. No, si hay un problema de reserva, si hay un problema de un déficit de petróleo muy fuerte, pero además se estima que en los próximos 2 años pozos tan importantes que ya tienen problemas como San Alberto van a comenzar a experimentar una declinación cada vez más acentuada en su capacidad de producción, y no está asegurado que con las nuevas producciones se vaya a poder reemplazar en la misma proporción esas cantidades, especialmente de gas. Obviamente estamos en un problema, pero la solución no es dejar a la gente sin salud y educación. La solución es que el gobierno central, que como les decía, administra el 88% de los recursos del presupuesto general de la nación, pues priorice la exploración de hidrocarburos y de una vez por todas vea un sistema sostenible de cómo se atraen las inversiones o cómo se atraen las empresas que puedan descubrir estas nuevas reservas. Creo que están yendo por la vía más cómoda, más fácil, pero más irresponsable con el bienestar de la gente, que es decir, vamos a pagarle en efectivo a las petroleras entre 30 y 50 dólares por barril, cuando estamos en 37 dólares del costo del barril, para ver si así las animamos a que puedan explorar y descubrir más reservas. Yo quiero hacerle notar que si ustedes ven en varias partes de los informes de las comisiones que han hecho el informe sobre el proyecto de ley, se menciona al Decreto Supremo 1202 del 2012, de hace 3 años, un decreto que ya planteó un sistema de incentivo para la exploración y que fracasó. Por eso nos están trayendo esta ley. Yo temo que vamos a tener nuevamente un fracaso. Aquí, incluso, ya en algo que me parece un exceso, toda la ley es un exceso, un atropello, un abuso frente a los gobiernos autónomos, pero se plantea en los últimos artículos que YPFB, que es del Estado, también recibe incentivos. O sea, YPFB, que recibe regalías, que tiene una participación adicional, que está recibiendo los préstamos del Banco Central, que son nuestros recursos, nuestra reserva, que debería ser las pólizas de seguros para nuestro futuro, también tiene que ser incentivado
con los recursos de nuestros municipios, de nuestras gobernaciones, de nuestras universidades públicas, de los pueblos indígenas, para que explore y descubra más reservas, cuando esa pues debiera ser una de sus principales funciones.